¿Se está viendo? Sí, sí. Bien. Sí. Bueno, más que nada, en esta pequeña clase, charla, lo que queremos hacer referencia es cómo aparece la representación la pertinencia de la representación en el proceso de diseño. Si bien nuestro proceso, por la altura del año, está bastante avanzado, pero veíamos cómo necesario refrescar un poquito porque es un poco la síntesis que van a tener que hacer en estos paneles de esta instancia final. Y como para comenzar, la referencia que la arquitectura, en sus diferentes fases, siempre está necesitando de el manejo de la expresión gráfica, que permite prefigurar las características de nuestra propuesta, que luego se va a convertir en obra. Entonces, tiene que sí o sí, es nuestro lenguaje, forma de hablar y comunicar y contar cada una de nuestras decisiones que vamos tomando en este proceso de diseño, proceso proyectual. Proceso proyectual que contempla o es parte de este procedimiento donde la anticipación a la aparición de este objeto, el objeto arquitectónico en nuestro caso, la realidad en el mundo. Y por eso es que la representación es tan importante, porque es la forma, todo ese conjunto, planos, dibujos, boceto, esquemas, maqueta, todo lo que a mí me permite dar cuenta o plasmar este diseño que yo estoy pensando de que sea construido. Y acá es donde, a través de estas representaciones, donde empezamos a contar la distribución funcional, los diferentes espacios que estoy imaginando, pensando, proponiendo, la materialidad, es decir, que es el conjunto de información que va a ser presentado o va a ser previo a esta ejecución o esta construcción de estos estamos ficcionando, imaginando, pensando. Esta representación arquitectónica tiene una evolución en el tiempo, es decir, no es que arrancó hoy, ni decir que tiene todo un proceso de evolución, que en un primer momento donde un sistema de representación y simplemente se tallaba, y la idea quedaba muy en la cabeza del diseñador, no había todavía un sistema que me permita contar. Si bien acá nosotros planteamos como 3 cortes, no es que sean estos 3 únicos cortes, sino que por ahí como antes veíamos estos grandes cambios. Luego, una instancia donde empieza a aparecer este sistema de representación Monge, donde aparecen las plantas, los cortes, las vistas, y una situación actual donde hay una nueva complejidad, la concepción del espacio responde a otros cánones, y es concebido justamente de otra manera, la complejidad extra de nuevos sistemas en los cuales se pueden ir indagando o ir profundizando en esta exploración de la espacialidad. La forma justamente un proyecto, hay 2 maneras. Una es desde lo sensible, donde empiezo a dar cuenta de todas estas ideas e intenciones de proyecto a través de diferentes herramientas que me permiten justamente explorar el espacio. Y aquí es donde hay una fuerte impronta de proyectista, porque están estos deseos desde lo espacial. Siempre en arquitectura siempre vamos a hacer este reflejo desde lo espacial, porque justamente es lo que va a experimentar el sujeto cuando recorra o habite cada uno de estos espacios. Y la forma de trabajar lo sensible es a través de esferas, croquis, esquemas, captura fotográfica, etcétera, fotomontajes, es decir, todo lo que me permite ir dando cuenta de estas intenciones de... La otra forma es lo racional, donde ya la gráfica
empieza a tener una cierta carga de información y precisión, donde se cuantifica espacio, aparecen ciertas dimensiones, alturas, información que ya tiene un paso extra, un paso más en ese ajuste. Es a través de plantas, cortes, vistas, todo lo que me permita dar información precisa de cómo estoy pensando cada uno de estos espacios, estas funciones, estos usos. Hablamos de el proyecto como que puede ser, puede tener dos momentos, una etapa de ideación que responde más a lo sensible, y una etapa propositiva que es estar en relación a esta representación o a este momento racional. En la etapa de ideación aparecen estas primeras ideas, donde aparece todo, estas primeras intenciones empiezan a tener una correspondencia en esquemas, bocetos, todo lo rápido y de primera bajada a un papel. Es como que lo que me permite romper el miedo o el síndrome de la hoja en blanco. Empezar a romper esa cuestión donde empiezan a aparecer esos primeros trazos, que esos primeros trazos luego se empiezan a ordenar, a tener un orden y una organización a través de un esquema tipológico, una exploración tipológica. Y luego también esto se va dando todo muy en paralelo, no es que una secuencia tan marcada, es parte del proceso. Es la exploración espacial, la propuesta no queda solo en la bidimensión, que automáticamente voy viendo o buscando la correspondencia espacial de cómo yo estoy imaginando, qué es lo que estoy proponiendo a través de croquis, fotomontaje. La maqueta, como ven, está desde un inicio, está siempre acompañando el proceso. En los diferentes momentos, siempre la maqueta va a estar, porque es lo que me permite de una manera muy rápida tener ese primer contacto con la propuesta. Más ideas, más ejemplos de cómo se da esta búsqueda o esta primera espacialización, cómo desde dos líneas empiezan o decantan en la profundidad o la profundización de cómo ese espacio se empieza a imaginar, empieza a tener su correspondencia ya en lo más próximo a una situación real. Y luego la segunda fase del proyecto, la profundización de la idea, los ajustes a través de esta mirada más racional, donde se cuantifica cada espacio, empieza a ser los códigos arquitectónicos de representación, en este lenguaje del arquitecto o arquitecta, esta codificación siempre va a estar presente. ¿Se cayó? Me parece que se cortó el audio, ¿eh? Está congelado, así que me parece que... Está congeladito, así que se cayó. A ver. Ciertos criterios de proporciones, más allá de la idea generadora, en este caso de este trabajo de Baeza, cuando eso tiene una sistematicidad mucho más definida, ajustes dimensionales. Está bueno, escala humana, ya hay ajustes dimensionales, hay alguna idea de espesores de envolventes y demás, que acá fíjense que todavía es muy la idea de dos espacios articulados, un particular tratamiento o rol ahí del ingreso de la iluminación. Acá ya eso aparece mucho mejor en un corte que cuenta básicamente las envolventes arquitectónicas y las proporciones del espacio, que es un poco lo que ustedes van a tener que estar contando en su maqueta, y en desarrollo, digamos, el mismo proyecto, después ya con otro tipo de información. Bueno, no es muy buena la imagen esta, no puedo hacer mucho zoom sin que se pixele, pero ya se ven todos componentes constructivos, aislaciones, denominaciones. Entonces, como 3 instancias del proceso,
desde el primer gesto, la primera ideación, hasta la mayor cantidad de información. Como decíamos, ustedes van a andar más o menos en esta rango de la información que van a brindar. Respecto de los códigos a utilizar, ahí está volviendo Fede. Bien, respecto de los códigos a utilizar, vamos a repasar algo del material que ustedes ya vieron en representación sistemática. Es decir, vamos a refrescar algo que no solo vieron, sino que también hicieron, porque ya dibujaron. Y bastante buenas producciones hubo en esa instancia. No abandonar obviamente eso, hay que retomar, hay que mejorarlo, hay que profundizarlo. Y en este caso para contar un proyecto propio, tanto más interesante, digamos, que replicar un proyecto ajeno o dibujar algo que me dieron y que yo tengo que completar. Pero hablando de completar, ya que lo tenemos al Fede, para que no quede ahí como que le cerramos la puerta en la cara, que quede colgado de la rama. Quería retomar, Fede, las dos últimas diapos que te estaban quedando. Pero No te preocupes, Fede, es así la virtualidad. sí, no. Así que tranquilo. Estaba Pero hermosa justo en los momentos que te iba a andar todo, no, se enoja. No te preocupes. Bien. ¿Hasta dónde había llegado? Ya te decimos. Otra, ahí. Antes, La penúltima. antes. Anda más despacito. Hasta ahí habías llegado. Bien. Bueno, acá redondeando esto como cierre de esta, como aparece la espacialización, desde unas simples líneas, unos simples trazos, cómo se logra su correspondencia en lo espacial, en la propuesta, en la volumetría, es decir, como siempre, es como que acá habría como una síntesis desde esa primera idea, intención. A ver, esto que parecen dos líneas, que está a la izquierda arriba, como que muchas veces parecen como gráficos o dibujos de chicos de primaria o de jardín. En realidad es justamente, tiene una gran síntesis, es tan sintético y a su vez tan expresivo que logra emitir con una simple línea, un garabato, lo que parece un garabato, como es información muy, muy precisa y muy de no perderla. Por eso que acá un poco lo que mencionaba Patricia hoy cuando hacían referencia a los paneles, como esos primeros bosquejos, garabatos que daban, muchas veces tienen la misma fuerza del inicio al final. Entonces, no perderlo, no decir, bueno, no, desecharlos, sino que sí tiene que estar como material sobre el tablero, sobre la mesa, para poder seguir avanzando en este proceso tan dinámico como es el proceso de diseño. Y este segundo momento, desde lo propositivo, lo racional, con el ajuste final de la propuesta, el ajuste donde doy cuenta de las dimensiones que tiene cada espacio, donde doy cuenta de, en esta representación del sistema Monge de planta, corte y vista, cómo voy dando información precisa y información que debe estar cargada en cada una de estas partes. Es decir, en la planta debe tener una cierta carga de información, que también la debe tener en corte y también la debe tener en vista, y empezar a ver cómo yo hago hablar. El desafío es cómo hacer hablar a una representación bidimensional, cómo poder hacerla expresiva. Entonces, ahí también está la impronta de cada uno en explorativas de cómo contar esa espacialidad o esa propuesta, y que se pueda ya tener esa información o esa especificidad de lo espacial o de lo que requiere cada uno de estas funciones o estos usos o estas apropiaciones del sujeto. Bien, ahí si querés, Marce, continuamos con los...
Gracias, Fede. Bien, Muy clara el recorrido. bueno, Y muy interesante para que lo tomen también como antecedente cuando vean la clase de cómo van compasando ustedes desde los primeros gestos hasta llegar después a lo que es la adopción tipológica y el desarrollo más ajustado de la toma de partido. Marce. bien. Sí, la idea es justamente mostrar que esta es una instancia de un proceso que en realidad arranca mucho antes y que sigue mucho después. Bueno, los tres ejercicios de eso que les mostraba antes tienen que ver con eso, con que después de esto habría todavía mucho más desarrollo desde la parte sensible y mucho más desarrollo, mucho más todavía desde lo técnico, la representación sistemática y las definiciones tecnológicas que, bueno, ustedes a medida que vayan avanzando en la carrera van a ir incorporando y van a tener que comunicar más datos de eso también. Lo que vemos ahora está dentro del aula y es un extracto de material que le hemos dado ya representación sistemática. Entonces, esta instancia en la que vamos a comunicar nuestro proyecto, vamos a centrar en algunos aspectos que tenemos que comunicar, que básicamente refieren a algunas cuestiones dimensionales, los tipos de espacios que tenemos, la definición de las envolventes. Esas envolventes serán opacas, serán transparentes, habrá aberturas, habrá cubiertas, habrá cambios de piso, cambios de nivel, muchas situaciones diferentes que las tengo que comunicar de la manera, digamos, más objetiva, más sistemática, más unívoca posible, hasta que no dé lugar a diferentes interpretaciones. Hay siempre algún margen, como decía Fede recién, de las intenciones de dar un poco de digamos, y de expresividad a este tipo de representaciones, pero hay cuestiones que son por normas, digamos, esto es un lenguaje, y los lenguajes se rigen por normas, no se puede mover un poquito de un lado para otro, pero hay ciertos códigos comunes que sí o sí hay que respetar para que sea decodificable lo que uno cuenta. En representación sistemática, recordemos que, simplificando, porque podría haber más, pero simplificando, hay tres tipos de líneas que son, digamos, no pueden ser confundidas. Líneas en corte, líneas en líneas de proyección, que significan, que comunican cosas diferentes. Recuerden las vistas principales, recuerden el concepto de corte, recuerden el sistema diédrico o el sistema Monge, las vistas principales. En cualquiera de esas representaciones que hagamos, en una planta, en una vista superior, en una vista lateral, anterior, en un corte vista, en cualquiera de esos siempre vamos a estar manejando estas tres categorías de líneas, si es que aparecen todas. Bueno, en este esquema refrescamos lo que es una planta, que es un corte generado por un plano horizontal, la altura a la que pasa ese plano, usualmente 1,20 m, 1,50 m, 1 metro, anda más o menos por ahí. La idea es que en ese plano de corte yo puedo diferenciar claramente dónde hay envolventes y dónde hay aberturas. Si pasar el corte más abajo, me pierdo de saber dónde hay ventanas en esta hermosa casita que tenemos acá. Entonces, bueno, esta forma comunico parcialmente con esta planta. Digo parcialmente porque en representación sistemática uno siempre tiene que reconstruir la tridimensión a partir de una serie de vistas, de vistas o de cortes o de plantas. Cada una de esas representaciones me cuenta una parte del espacio. Este esquema en planta, o esta planta que estamos viendo acá, podría corresponder a distintos edificios. Si yo no tengo esto al lado, solo no me doy cuenta, porque esto podría tener un techo de una sola agua, esto podrían ser ventanitas chiquititas, petizas, ventanas muy altas, entonces esto se complica con cortes en un sentido, cortes en otro sentido. Yo recompongo como es la espacialidad del edificio a partir de esta sumatoria de comunicaciones o de representaciones que cuentan una parte. En cuanto a los tipos de línea, decíamos, se identifica muy claramente lo que dependiendo de la escala
de representación. Esto puede ir en gris, puede ir pintado, puede ir tramado, puede ir rayado. No es lo mismo dibujar a mano que dibujar en computadora. Puede ir en escala de grises, puede ir con colores. O sea, ahí hay cierto margen de variación. Donde no hay margen de variación es que yo tengo que identificar muy claramente dónde hay una pared que corté. Una que corté o un pilar que corté. Donde hay aberturas que corté, que están acá. Donde hay líneas que no corté nada, que son líneas en vista, que son más finitas. Y donde hay líneas de proyección que me están marcando elementos importantes que cuando pasé el plano de corte para hacer la planta y recorté el edificio, hay partes del edificio que las saqué que no están más. Si esas partes son importantes, las tengo que dejar indicadas con las líneas de proyección. Y las líneas de proyección, yo diría, esta planta no tiene alero. El techo coincide exactamente con el espacio cerrado. Bueno, esto me está dando una indicación de que acá hay otra línea. Esta línea me está indicando un cambio de pendiente de un lado para el otro. Con esta planta sola a lo mejor me queda una duda de qué es esta línea. Porque, una vez más repito, esto podría responder a distintas formas de esta edificación. Bueno, cuando eso lo veo con esto, y cuando lo veo con esto, no me queda duda. Esa línea era esta de acá, la que está justo en el medio. Bueno, acá por una cuestión de cómo se exportan a veces las cosas en PDF, hay algunos problemitas con espesores de líneas acá, por ejemplo. Vamos a centrarnos hablando de espesores de línea en este corte que se ve mucho mejor. Identificado que está cortado, aberturas, líneas en vista que tengo allá, la línea del terreno, un tramado también en el terreno, porque así como la pared está cortada del piso, la tierra, eso también está cortado. En vista allá atrás, y lo único que aparece es esto y esto, que es el bordecito de acá de la ventana y el bordecito de allá de la puerta, y aparece allá esta otra línea finita, que es esto que se denomina carga. En este caso, una de las posibles formas de terminar una cubierta, con una carga ahí. Eso lo estoy viendo acá, pero cortado, es un corte en el guión, entonces la carga que es un poquito más alta que el techo, la otra carga del otro lado. En planta estoy viendo, prestando atención allí, cómo es la forma, estoy viendo desde dónde sale el alero, que no coincide con el borde de la pared. Bien, todo este tipo de, digamos, decisiones que hacen no solo la función, porque si nos metemos más en el detalle, hace a el diseño de estas envolventes y la definición de los elementos que componen la forma, cómo es la cubierta, cómo termina, hacia dónde asoma, hacia dónde no asoma, dónde hay opacidades, dónde hay transparencia, dónde hay huecos, vanos directamente. Bueno, todo eso lo tengo que poderle leer en el plano. Acá, a la plantita que teníamos antes, esta planta particularmente yo le cambiaría, si hacemos un zoom un poquito más grande, pero esto depende mucho de la escala de representación, le cambiaría un par de líneas acá porque las aberturas en realidad están cortadas. Tenía que ser un poquito más grueso, una doble línea de la ventana que corté, y esta más finita que una línea en vista, pero bueno, un detalle más mínimo. Lo de obsesivo no podía dejar de mencionarlo. En esta planta se agregaron las indicaciones de por dónde pasan los cortes. Fundamental en las plantas marcar dónde pasan los cortes. La línea de corte es una línea más todavía, en esa categoría de 3 tipos de líneas básicos que habíamos dicho. Líneas en corte, líneas en vista, líneas en proyección. Para esto es un indicador gráfico que uno marca donde pasa planos de corte, y esa línea, fíjense que es más gruesa todavía que la línea de corte. Y lleva una denominación, y lleva marcado el sentido hacia donde miro. Entonces, con esto, el que ya aprendió a decodificar, digamos, viendo este esquema, ya está comprendiendo esta situación. Por dónde pasó el plano de corte y hacia qué lugar estoy mirando. Yo podría cortar con el mismo plano y mirar hacia el otro lado. Esas líneas
para que no entorpezcan el dibujo, no se suelen marcar enteras, sino el inicial, y la forma, perdón, en que lo indico puede ser variable, pero lo que no puede faltar es que esté indicado el corte, que sea bien grueso, bien nítido, que tenga denominación y que me diga para dónde miro. Indicación de norte, así como hay muchas posibilidades de indicar la denominación y para dónde miro, hay muchas formas de indicar el norte, particularmente cuanto más sencillo para mí mejor. En algunos planos el norte no aparece indicado, debería estar siempre, aunque es convención que el norte va hacia arriba y el plano esté dibujado así, igual de dar la indicación del norte en el plano. Y acá ya vemos en relación, bueno, hay un pedacito ahí que está tapado con la etiquetita blanca, digamos, de figura 4, pero bueno, acá está, a la planta que habíamos visto antes, se le agregaron las líneas de corte, que también ya lo habíamos visto, tiene las cotas principales en este caso, y las cotas de nivel. La cota de nivel indica a qué nivel está el piso. Y esas de nivel se indican tanto en planta como en el corte. Entonces hay un plano que se toma como el plano 0, generalmente es el plano del terreno, pero depende, digamos, de cada proyecto. Y si acá adentro el piso es más alto que el de afuera, bueno, cuanto más alto es ese piso, y esto ya lo habíamos visto, se indica con esta simbología. Si yo le doy más 15, tengo que buscar el plano y en algún lugar en el plano va a decir más menos 0, 0. Yo sé que ese es mi nivel de referencia. Y eso mismo encontrar después en los cortes, pero con este otro simbolito. Flechita pintada, sin pintar, bueno, eso también es, digamos, a gusto del que dibuja. Lo que no es a gusto del que dibuja, que es la flecha con la cota, y esa cota coincide con lo que decíamos allá. En este caso está el piso, el 0, 0, 15, el piso interior, y alguna cota más, estas se denominan cotas de nivel, alguna cota más como el punto más alto, o el punto de la altura de la abertura, que bueno, no sería necesario. En el caso de ustedes, aunque haya algunas pocas cotas principales, alcanza, no hace falta que acoten la altura de todas las aberturas. No es un plano que vaya a servir para construir. Obviamente que voy a dar a alguien para que construya, le tengo que indicar todo. Y acá le tendría que indicar a qué distancia está la ventana, cuánto mide la ventana, qué ancho tiene el pilar. Bueno, todo eso no lo tienen que hacer ustedes, pues no es la construcción. Claramente hay un error de tipeo acá, si la puerta midiera 1,05 no pasa casi nadie por ahí, esto sería 2,05. Bien, y acá vemos también que está agregado lo que después se desarrolla por acá, que son las indicaciones de cambio de nivel. Si tenía 0,0 y allá adentro tengo 0,15, quiere decir que en algún lado tuve una rampa o un escalón. Si es una rampa se indica con una flechita, si es un escalón se indica con el simbolito. Que se dibuja si las paredes están en el sentido del eje X, digamos, del plano. Yo tengo eje, perdón, del eje Y, eje X horizontal y el eje Y vertical. Si las paredes están así, estén de un lado o del otro, esto se dibuja como estoy mirando el plano. Entonces yo veo que de este lado el piso es más bajo, subo un escaloncito y el piso es más alto. Y para ver este tendría que ponerme así, tirar un poquito de elongación de cuello, tirar un poquito la cabeza. De este lado el piso es más bajo, sube un escalón, y de este lado el piso es más alto. Textura, bueno, esto más todavía variable y pisado, y acá en particular están algunas texturas de las que se utilizan en programas de CAD. Tienen como ciertas texturas prearmadas, aunque no después las propias. Está menos sistematizado eso. No está menos, sino bien sistematizado cómo representar las aberturas. Cómo representar puertas, cómo representar ventanas. Las puertas se dibujan abiertas o a medio abrir. Porque el modo de apertura de la puerta, esta puerta barre una superficie adentro, que si me choco con algún equipamiento o con otra pared, o no me deja lugar, las veces que uno entra a un baño público, se mete y quiere cerrar la puerta y tiene que andar esquivando, haciéndose chiquitito porque no tiene lugar.
Bueno, ese tipo de cosas se ven en una planta bien dibujada. Como es una puerta de abrir, una puerta corrediza, bueno, esta puerta tendría que estar a medio abrir, sería mejor que la puerta esté a medio abrir, aunque en este caso no va nada una corrediza. La va y ven con la indicación que va por un lado y para el otro, una corrediza que se embute, que se cierra dentro de la pared, una puerta doble, una corrediza fuera de la pared, a la par, giratoria, plegadiza, bueno, según el tipo de aberturas que ustedes coloquen es lo que dibujarán. Y en el caso de las ventanas no se dibujan abiertas. Ventana fija, corrediza o de abrir, cualquiera sea el caso, obviamente no hace falta, acá está indicado qué tipo de puerta es, porque estamos enseñando cómo se representa. En un plano no se pone puerta de abrir. Yo veo este dibujo y ya sé lo que es. Bien, acá vemos algo del tema de escalas y cantidad de información. Entonces, obviamente la escala de representación va en función de lo que quiero contar. Y lo que quiero contar, cuanto más quiero contar, más grande tiene que ser la escala. Más grande tiene que ser el dibujo, más información voy a tener. Recién lo veíamos en el cortecito de la obra de Campos Baeza. Bueno, acá vemos algún otro detallecito de, fíjense en este caso la cantidad de cotas, por ejemplo, que tiene, pues bueno, un plano de detalle de un sector. Y si es un plano de detalle, seguramente esto para construirse requeriría otra representación más grande todavía. Si tengo todo este trabajo de moldura, al que vaya a hacer la moldura le tengo que decir cuánto mide cada pedacito, cada dientecito, cada recorte. Así que habrá planos de detalles más grandes que estos todavía. O planos de detalle de la escalera. Nada más que para mencionarlo, porque no llegamos a estos niveles de definición en el proyecto que estamos haciendo. Y planta en este caso también con algo de trama, similar a lo que veíamos de las posibles tramas de usar, pero una planta de techo es una vista superior. Donde no corto nada, miro de arriba, pero desde arriba tengo indicación de qué tipo de cubierta hay, qué material, hacia dónde cae, es plana, es inclinada, tiene carga, no tiene carga. Hay una pera con todo eso que se vería, digamos, en la vista superior, que en este caso no les pedimos que hagan vista superior. Y bueno, en este caso no viene, digamos, no es necesario profundizar en esto, pero bueno, hay un planito, en este caso que resume la información. La parte de la ustedes la van a suplir con el trabajo maqueta, para eso trabajamos en maqueta. Maqueta analógica sí o sí, el que quiere también hacer la digital y incorporar a la representación dos maquetas en el final. Pero plantas, cortes y vistas va a haber. En nuestro caso, de la generalidad van a ser cortes vistas, es decir, un sector va a ser en corte, un sector va a ser en vista. ¿Por dónde paso los cortes? La idea es que cuente lo mejor posible el proyecto. Entonces no hay, digamos, norma decidida por dónde paso el corte. Paso el corte de la manera que mejor me muestre el proyecto que hice. Y acá les pediremos 2 cortes vistas. Y bueno, no tengo que hacerlo, tengo que hacer 15. Pero si mi proyecto necesita 15 cortes para contarlo, pues hago los 15. Así logro comunicar la idea. Todo esto, como decíamos, ya lo han dibujado. Acá tengo algunos ejemplos de el último trabajo práctico que hicimos en representación sistemática, ejemplos de entrega de ustedes. Y hubo muy buenas cosas. Estamos viendo acá una calidad de representación. Aclaro en todo caso, los que ya lo dibujaron lo saben, pero para algunos colegas, cómo era la mecánica de trabajo en este caso. Esto es una planta que le dimos ya hecha. Ellos tenían que copiar esta planta. Y los cortes que están indicados, algunos hechos y otros no. Entonces había parte del trabajo que era copiar y parte del trabajo que era a partir de la información que les dábamos en corte, vistas y axonometría también les dábamos. Eso es una parte copiar y una parte, digamos, dibujar ellos, ver ellos cuál era la consecuencia de algunos de estos cortes. Se montaba un poquito
digamos, está centrado en los códigos de representación, pero avanzaba un poquito en la comprensión de la tridimensionalidad. Decía, hemos visto muy buenos trabajos, una muy buena sesión de líneas, lo que se ve líneas en corte, líneas en vista, quizás el tramado está un poco fuerte, pero bueno, son detalles, digamos, bastante mínimos a señalar. La prolijidad general del dibujo, las cotas, las Marce, denominaciones. perdón, ¿Sí? me gustaría acotar algo en términos las denominaciones de los ámbitos, que también allí la letra, ¿sí? Que es una letra que tiene, bueno, uno le puede, el letrógrafo obviamente, pero sí una doble línea para que no pase como esto, ¿no? Fíjense la cubierta de chapa, que también el texto tiene que tener cierta unidad en su altura. Fíjate en lo que es la parte de la terraza, el otro. Ahí, ¿ves? Como está escrito terraza, ¿sí? Se hará una doble línea que donde muy finita, donde yo pueda, los que están trabajando de manera analógica, donde pueda inscribir allí también la letra. Todo tiene que ver con lo sistemático y con, hay un rigor, digamos, hasta en la denominación del ámbito. No es una palabra más grande, una en mayúsculas, otra en minúsculas, ¿sí? Digo porque está muy buena la representación y eso también va a colaborar en terminar de ajustar este tipo de comunicación. Exacto. Lo machacamos en representación sistemática y también en sistema 1, caligrafía técnica. Claro. O sea, también hay variaciones, pero hay ciertas variaciones que se exceden bastante de lo que debería ser una representación sistemática. Siempre les decimos, después uno ya le agarra la mano, pero con años de práctica, no con 8 meses de práctica, y ya no se hace renglones y ya escribe. Pero al principio hay que hacerse las dos liñitas, con la altura de la letra que voy a hacer y escribir dentro de esas dos líneas. Y que no pase como acá, que la E tiene un tamaño, la R tiene otro tamaño. Me fui achicando porque no me quedó lugar. Esta puede ir acá, puede ir allá, puede ir en cualquier lado para indicar que ese es el nivel. Lo mismo acá, este numerito, este número. Hay Como en vos lo medio decís, la también es técnica, es decir, medianamente sistematizada. Por lo menos en la altura. Igual, digamos, se hace más notorio esto, que no está tan mal estos textos, pero no están bien, no están al mismo nivel que el resto de la representación. Entonces, como que se notan más esos desajustes que tiene. A ver, bien, bueno, acá tenemos otro, que en algunas partes está muy bien, en otras no está tan claro. Tema del equipamiento, si les habíamos dicho, bueno, como era, digamos, en todo el resto del año no habíamos trabajado dibujando equipamiento en arquitectura, la mayoría no tenía plantilla dibujar, porque todos estos elementos se hacen con plantillas. El que dibuja en computadora con bloques, o sea, ya hay dibujos hechos que uno pega dentro de su dibujo. El que dibuja a mano con plantillas, dijimos, no salgan corriendo a comprar una plantilla, si es para este trabajo, se admite que lo dibujen a mano. Igual podría estar más prolijo mínimamente, así como me trazaría 2 líneas para escribir el texto, me trazaría 2 líneas para que si esto tiene 2 bachas, no me haya quedado la mesa del baño en tuerta, digamos, con una bacha desviada, una más adelante y una más atrás. Eso tendría que estar, aunque el óvalo no sea perfecto, pero bien las dimensiones. De igual manera, lo que trabajen analógico estaría bueno que tengan plantillas, si van a trabajar analógico, sí, porque se les va a hacer más difícil, es mucho más difícil tratar de hacer a mano un óvalo para representar una bacha que agarrar la planta del óvalo, sí, de los curvilíneos. En 3 segundos y está hecha la bacha. Claro, entonces los que van a trabajar analógico, cómense las plantillas. Para trabajar, vienen también en escalas, ¿no? Sí, hay plantillas, digamos, con equipamientos sanitarios y muebles en escala 20, en escala 1.50, en escala 1.100, en escala 1.200. Iba a decir que después en la marmolería pueden ser muy literales y
lo mejor por las bachas como están representadas en el dibujo, y entonces en la realidad no quede bien. También puede ser que uno tenga los brazos más largos que el otro en la casa. Claro. Bien, acá vemos algunos problemitas respecto, decía, cuando uno mira la planta, bueno, acá la planta no se las pedíamos ni tramada, ¿verdad? Pero no estaría mal, en función de lo que veíamos acá. En función de lo que veíamos ahí, no estaría mal que acá los ven tramados o pintados, pero si no lo están, tiene que estar lo suficientemente claro para que no pase esto. Que acá el espesor de la línea de muro en corte sigue donde está la ventana. Entonces no se comprende que esto es muro ciego y que esto es abertura. Marce, parece que para lo que vamos a hacer ahora, que es escala 1 en 100, ¿sí? Les propongamos que rayen el muro para que se entienda bien la diferencia. En 1 en 200 a lo mejor ya no. Y para el 1 en 100 se podría rayar, sí. Suele quedar mejor rayado que pintado, salvo que no pinta, digamos, pero si el pintado, Sí, dos ya cosas. para el ejercicio de esta mañana, que van a tener que dibujar un baño y un ámbito cada uno de manera individual y subirlo al aula, a trabajar en escala 1 en 100 y rayándolo por lo pronto para que tengas esta diferencia, que no pase como aquí, que ven que sí, no sé si Marci vas a comentar eso, lo que pasaba, la relación entre el muro y la abertura, que lo pudieron resolver más arriba y ahí no. Exacto, que si miro acá, ahí está claro. Esto es pared, se corta, hay una ventana, ya hay un antepecho, y la pared retoma de este lado. Acá se comprende, acá no. Acá tampoco. Está bien, se le pasó de largo el lápiz, pero bueno, hay que estar atento, no se puede pasar de largo el lápiz. El día de mañana se pasó de largo el albañil con los ladrillos y me quedé ya. No, y aparte que está bueno que sepan que se redibuja sobre el dibujo, es decir, puedo hacer reforzando, trazo las primeras líneas que para plantearla, esos trazados me sirven para tener un primer planteamiento de lo que es la representación sistemática, y después sobre esas líneas más suaves uno empieza a reforzar líneas, ¿no? Sí, les recuerdo que en esto las indicaciones que le habíamos dado cuando lo dibujaron, uno primero comienza con los muros, claro, dibujo suave, trazo huella de muros, marco las aberturas, líneas suaves todavía, después el equipamiento, las cotas, y después empiezo a forzar. Si yo empiezo ya dibujando los muros y reforzando con línea gruesa y más si dibujo en lápiz, voy pasando después arriba con la mano, con las escuadras, con la paralela, se termina ensuciando bastante. Entonces, en general, arranco dibujando suave, las líneas que estructuran son los muros, o columnas si tengo, o líneas de proyección de techo, por ejemplo, que más determina el espacio. Y después empiezo más con los elementos de detalle, a dibujar las aberturas, a dibujar el equipamiento, a agregar los nombres, a marcar grueso. Sí, ahí a estar atento para que no pase esto, que vengo remarcando grueso y sigo. Marce, te hago una consulta en representación sistemática. Hablan un poquito o hacen mención al tema de la o duro de la mina. Sí, sí, sí. Ahí, digamos, se conjuga lo blando y duro de la mina con el peso, mucho peso por mano. Entonces, lo que para una mano, un lápiz HB llega a cierta intensidad de línea, a otro que aprieta menos el lápiz le queda más blandito, más finita la línea con menos peso, o a otro que aprieta más fuerte le queda más gruesa. Entonces, sí hay algunas indicaciones de que las líneas más gruesas deberían ir por lo menos, sino con un 2B. Y las líneas más finas deberían ir con un HB. O por ahí si trabajé con un 2B, por 2B y un B. Pero bueno, es un margen, digamos, como que un mismo grado de dureza de la mina me permite hacer 2 o 3 grosores del T según cuánto haya sacado la punta. Si pongo el lápiz más de punto, lo inclino un poco y según cuánto aprieto la mano. Entonces ahí se conjuga el lápiz con la destreza en la mano, digamos, buscándola aquí, construyéndola.
Es algo que hay que practicar y hay que adquirir esa destreza, no es innata. Bien, y en este caso, bueno, cuidado con líneas en vista, se tiene que notar esa diferencia. Una planta de techos no puede estar dibujado con los mismos espesores que una planta. Esto, acá son dos representaciones diferentes. Bueno, acá es más notorio todavía eso. Estas líneas que están acá parecieran líneas en corte como esta. Si esto no dijera planta de techo, yo hasta podría pensar que esto es una planta, que acá en la terraza tiene una pared alta y que está cortada. En una nueva planta donde yo corté un muro y no es esa la situación. Acá vemos algunas vistas y cortes vistas. En la vista, en realidad la vista es un corte, nada más que un corte que pasa por afuera del edificio y lo que está cortado es el piso. O sea, no puede estar el piso en una línea finita como en muchos trabajos hay. El piso siempre está cortado, siempre tiene una línea de referencia fuerte que acá está faltando, por ejemplo. Acá vemos una vista con cotas de nivel, algunas cotas principales, bueno, el punto más alto, la altura de la cubierta, la altura tapial, que tal vez, y algunas más no haría falta, digamos, esto según el grado de detalle que yo quiero dar en el plano. Y como siempre en cualquier corte, se diferencia también lo que está en vista. Así como lo veía en la planta, lo veo también en el corte. Profe, yo ahí tengo una duda. Sí, dale. La línea de suelo, digamos, de terreno 0,0, Ujú. ¿puede ser en trazo F o siempre tiene que ser línea continua? No, es línea continua. Es línea continua porque en este caso, digamos, tanto en esta vista como en este corte, lo que yo estoy haciendo es cortar la tierra. Entonces eso es una línea continua que a veces se hace así, algunos, esto que me corro un poco acá para el costado, algunos a esto le colocan un plano así gris o un tramado. A veces eso también se hace acá en los cortes, como si los muros estuvieran, por ejemplo, tramados o pintados. Bueno, podría también tomar el mismo criterio y tener acá, tendría que armar con varios rectangulitos y tener ahí pintado que quede bien determinado. Esto es el plano de piso, de acá para arriba está el edificio. Y no lo hago acá obviamente tramado, pero podría estar también en gris. Hice un poco con la ubicación del rectángulo, podría estar también en gris lo que está cortado. Si no, en escala 1 en 100 da como para tramarlo tranquilamente. En escala 1 en 200 son tan finitos que no. Con dos líneas ya prácticamente van a quedar cerquita una línea de la otra. No va a hacer falta que trame o que pinte adentro. Aún esto tiene que quedar duda y tiene que ser bien categórica la diferencia entre las líneas en corte y las líneas en vista. Y bien categórica es que es por lo menos el doble de la línea que la otra en cuanto a grosor. Bueno, acá vemos lo mismo que decíamos antes respecto del escrito. Esta se va para arriba cuando está escribiendo. Algunas cositas con esto. Todas las líneas iguales. Si paso dos veces el lápiz en algún lugar, debo tener mucho cuidado de no haberlo pasado un poquito a un costado, porque se ven acá lente. Fíjense acá, bueno, acá ves un poquito de brillo de la foto también, o líneas que no llegan a unirse bien. Está bien, yo acá lo estoy agrandando más, si tuviera papel no lo vería tan grande, entonces me abuso un poco por eso, pero hay que ser bastante riguroso. Si vemos acá,
esto se percibe claramente que está cortado. Acá pareciera que no hay un techo cortado. Hay un techo cortado ahí, por toda una cubierta. Acá el piso no se ve lo suficientemente fuerte. Si acá hay una pared, tendría que estar igual de fuerte que aquello. Este otro poquito más mudo, fíjense que cuenta un poco menos. Uno ve acá y está bastante bien la prolijidad de las partes que están en corte, de los muros que están en corte. Como falta información de lo que aparece en vista, no se llega a comprender bien lo que están contando. Pero bueno, cuando todos estos trabajos estaban aprobados, algunos con muy buena nota, estamos viendo trabajos de representación en escala 1. Decíamos, el nivel de información va acorde a la escala, y acorde a lo que yo quiero contar. Bueno, ustedes en escala 1 van a tener del sector, del pedacito, digamos, del área del proyecto que van a contar ahora, y bueno, tendría que tener más o menos este nivel de información. Cuando saltemos a escala 200, todo esto se va a hacer más chico, y habrá información que podrán no estar. Ponerme a hacer tramaditos de un baño en un 200 no quiere decir que no puedan estar. Pero no es lo más lógico, digamos. Por acá tenía abierto, creo. No, era acá. Bien, lo que podría ser un corte. Los dos dibujos están para que se vea bien en pantalla, pero un corte con un cierto nivel de información, donde yo veo, bueno, en este caso hay contrapiso pendiente, hay ciertas cosas ahí que están representadas así, porque esto supondría un nivel de información de escala 1 en 200, que lo único que trata de indicarme es donde hay envolventes, opacas, de distintos espesores, donde hay aberturas, donde hay espacio habitable, y en vista aparecen los elementos principales, aparecen elementos estructurales, plano de cubierta tiene una estructura por debajo que lo soporta, y medio que ahí termina la información que me brinda. Si esto lo dibujara en una escala más grande, escala 1 en 100, quizás podría tener este tipo de información. El mismo corte, pero ya acá hay más datos, acá ya hay diferencia. Bueno, en esto porque estaba resuelto, y porque el arquitecto, digamos, esto, captura de pantalla de un video, te paso en todo caso por un par de links. Esto que es docente de la Facultad de Arquitectura de la UBA, el arquitecto Manes, que tiene un canal donde habla mucho del tema de representación arquitectónica. Bueno, y él particularmente dice, soy bastante fanático de, ya en escala 1 en 100, diferenciar elementos estructurales de elementos de cierre. Entonces estaba mostrando un ejemplo. No siempre se hace esto en escala 1 en 100, pero sí fíjense que hay mayor grado de detalle, ya hay equipamiento, ya la puerta tiene un picaporte, ya se ve el marco de la abertura, ya se ve acá el dibujito de la bacha, alguna butaca, si hay equipamiento fijo, ya la chimenea tiene otro nivel de detalle, distinto a lo que es esto en escala 1 en 200. ¿Está? Entonces, repito, acá lo estamos viendo los dos al mismo tamaño, pero esto sería la mitad de tamaño que pasa. Si lo pongo en pantalla chiquitito, no van a apreciar lo que quiero que aprecien, que es la diferencia de detalles que hay en un dibujo y en otro. Por acá tenía, como para ponerles en el chat, esto. Les cuento un poco el canal. Es interesante, pero estos son dos videos. En este que explica lo que es plantas, cortes y o sea, casi los fundamentos de representación arquitectónica, cosas que ustedes ya saben. Pero bueno, tiene una forma bastante didáctica también, bastante popular, pero es muy didáctico el tipo, durante varios años. Marce, ¿es el que tiene su antagonista que le pregunta todo lo que no nos animamos a preguntar? Sí. Es genial. Les Después, recomiendo inclusive porque es muy divertido.
Sí, se puede Tiene el rasgar en la antagonista mitad del que video. es un estudiante que le hace todas las preguntas que uno a veces, a lo mejor pasa acá, y que no se anima a preguntarlas. Bueno, es genial como tiene construida la narrativa, ¿no? Con ese... La casita. Exacto. Y este otro video que habla de esto último que venía hablando, de qué representar en distintas clases. Acá se pone un poquito, digamos, da más información de la que ustedes van a necesitar para la realización de este trabajo práctico. Habla hasta de lo que podría haber en escala en 1 en 25, por ejemplo, de detalles constructivos y demás. No es imprescindible que lo vean para antes de lo que tienen que dibujar, y menos ahora no, digamos, que esto véanlo después con tiempo, pero viene bien, verlo ahora al inicio de la etapa formativa, viene bien para un poco como fijar, digamos, la mira y el objetivo donde apuntar. Y se abre el espacio de más preguntas. ¿Hay dudas? Aprovechen, pregunten. De todas maneras, ahora vamos a entrar en acción, así que ahí seguro iban a estar con los profes en comisión para poder consultar, mientras dibujan, e ir mostrando. Mientras tanto, están pensando si hay algo que quedó, digamos, y no están preguntándolo ahora. Nosotros estábamos conversando que para que tengamos una... que sea lo mismo en todas las comisiones, una continuidad en criterios, vamos a hacer que los baños que tienen que ver la parte más pública, no el baño que es el director, sino el baño que es comunitario, más público, para todo el edificio, va a estar en ustedes si quieren hacer. Usando el WhatsApp. Gracias por avisar. Va a estar en ustedes el hacer un baño para mujeres, un baño para varones, o, como ahora se usa, un baño para todos, para todes, ¿sí? Inclusive también hablábamos, yo les comparto un minuto aquí pantalla, de tener uno de esos baños, un poquito más grande, con las medidas para que uno, ¿sí?, de los divisorios que ustedes van a ir haciendo, uno de los cambios cada baño, sea para discapacitados que tienen estas medidas. Se estaban planteando en una de las comisiones, en la de Nelson, que uno tenga 2 por 1,80, pero si ustedes googlean en cualquier sitio de diseño universal, esto está en plataforma de arquitectura, o bien pueden como no como diseño universal, sino como diseño de baños para discapacitados, diseños de baños públicos. Bueno, hay uno que tiene que tener estas medidas, tiene en este caso un 80 por 1,90, Nelson les estaba comentando de 1,80 por 2,20, Nelson. En España tienen una medida, en México tienen otra medida, en Argentina tienen otras medidas, pero bueno, este que está, por ejemplo, en plataforma de arquitectura es un poquito más grande. Ese más grande tiene que ver con esto, para que la silla de rueda pueda manipular. Ese giro entonces, siempre tiene que ser permite... 1,50. Perdón, disculpa, pero el giro siempre tiene que ser 1,50 m, que es el Exactamente. Y esto, fíjense que les van dando la medida a eje de la barra abatible, ¿sí? Estos 80 centímetros, les va dando, esto está hecho en centímetros como unidad de medida, pero en cualquiera, si tienen dudas por qué, es por esto, para que se pueda habitar ese espacio en silla de ruedas. Entonces, uno le pedimos que sea un poquito más grande, de tal manera que ya desde los primeros pasos que vamos dando en lo proyectual, tengamos esa conciencia de accesibilidad. Lo mismo, yo sé que muchos de ustedes están haciendo y ya se están pensando en rampas, es decir, pero la rampa no como para decir, el discapacitado va por la rampa. Esto hubo una charla muy linda que dio Claudio Bernardetti sobre derechos culturales universal hace unos 15 días atrás, en el marco de un proyecto de investigación,
y él habló precisamente de esto, que ya empezamos a incorporar las rampas como diseño, que es para todos, o los anchos que les estamos dando a determinados pasos para cruzar una calle, ya está incorporado para que de tal manera podamos todos cruzar por ahí. Entonces, sé que muchos de ustedes ya estaban pensando en ustedes mismos me lo comentaban, de decir, bueno, estamos trabajando con sistemas de escalinatas y rampas, atendiendo también ya a esta mirada del diseño universal. Que por ahora te decimos, bueno, hay uno de los espacios que tiene que ser un poco más grande. Profe, Es por esto. ¿puedo hacer Sí. una breve consulta con respecto a las rampas? ¿Cómo se representa una rampa irregular en SketchUp? ¿Es eso posible o tienen que ser sí o sí regulares? ¿Qué sería? Que busques en YouTube y en todos lados y me aparecen rampas que son irregulares, pero a la vez son paralelas sus líneas. Se tocan y la nuestra confluye hacia donde va a entrar. Y nos resulta complicado representarla en SketchUp. Quizá en algún otro programa puede ser. No, pero en SketchUp seguramente, a ver, se pueden modelar terrenos en SketchUp. Así que puede modelar una rampa. Hay plugins para eso, pero hay algunas rutinas o procedimientos también, digamos, con las herramientas básicas. Lo que tener bien los datos de cómo es la rampa. Para la representación sistemática de la vista superior de esa rampa, cómo sería un corte de esa rampa desde el nivel inferior al nivel superior. Y vas a encontrar tutoriales en la web. Depende de la forma, digamos, al decir irregular depende mucho de la forma. Sí, Una alternativa podría ser hacer la rampa y después recortarla, por ejemplo, recortarle los costados, o dibujar el perfil de la rampa, extruirla y después recortarla en planta. sí, eso estuve viendo en algunos videos y lo traté de decir y no me queda igual, no sé por qué. Pero bueno, ya veré a ver cómo lo hago. Si quiere, podría mostrarle cómo lo intenté hacer por lo menos. A ver si es posible, si no le roba mucho tiempo de la clase, si no, lo dejamos. Aprovechá y mostrá. Bueno, ahí ya le muestro, profe. Ahí estoy Y abriendo invitarlos también a esto, ¿no? Que estamos con 15 días, que la decisión de representar analógico, digital, es interesantísimo que ustedes hagan operaciones digitales, pero que eso no implique, sí, que a lo mejor tengan más dificultades, que le abra más dificultades que posibilidades en este momento. A eso me refiero. Ustedes vieron que los dos premios Arquisur son, uno es digital y otro es analógico. Es decir,